Saludos mis estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta clase de emprendimiento y gestión. En esta clase vamos a ver el impuesto a la renta en el Ecuador. Hemos visto el impuesto al valor agregado, pero vamos a ver sobre el impuesto a la renta en el Ecuador. El impuesto a la renta se aplica a las rentas obtenidas por personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, sean nacionales o extranjeras. Se calcula anualmente sobre la base imponible. Cuando hace referencia a las rentas obtenidas, significa a la utilidad que han obtenido la empresa, se establece el impuesto a la renta en el Ecuador. El periodo fiscal o base imponible. El periodo fiscal, es decir, cuál es la fecha en la cual se calcula el impuesto a la renta. Bueno, el periodo fiscal va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es decir, todo el año, en base a los ingresos de todo el año, de las ganancias de todo ese año, se grava el impuesto a la renta. Los ingresos grabados se considera todos los ingresos grabados obtenidos durante el año, es decir, todas las ventas obtenidas durante ese año fiscal. Se pueden hacer deducciones, así es, se restan las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones permitidas, es decir, todos los ingresos menos los gastos que ha generado la empresa. Gastos, existen gastos deducibles y gastos no deducibles. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Son los gastos relacionados con el negocio, como insumos en una panadería o restaurante. Es decir, son gastos ligados a la orientación eh, o la naturalidad del negocio. Es decir, si por ejemplo estamos con un negocio de un restaurante, pues serán gastos de los alimentos, la materia prima, mesas, compra de mesas, sillas, un televisor para la distracción de los comensales, productos de limpieza, productos de aseo, por ejemplo. Entonces, esos son gastos deducibles porque tienen que ver con el negocio, es decir, van con la naturalidad del negocio. Pero hay gastos no deducibles. ¿Cuáles son estos gastos? Son aquellos que no se relacionan con el negocio, como gastos familiares, por ejemplo, un viaje. No tiene nada que ver con un gasto del servicio de alimentación del restaurante, ¿verdad? No tiene nada que ver con mi restaurante un viaje a la playa. Hice un viaje a la playa y pagué hotel, pagué comida, gastos. Esos gastos no son deducibles porque son gastos personales que no están orientados al negocio. Base imponible en relación de dependencia. Cuando hablamos de relación de dependencia, son aquellos impuestos a la renta que se calcula en base a los trabajadores de alguna empresa, pero que ganan lo suficiente para superar la base imponible del año en curso. Primero, el ingreso grabado. Se considera ingreso total grabado del trabajador. Es decir, cuando hablamos de relación de dependencia, hablamos de trabajadores que están trabajando para un empleador, pero que sus ingresos son altos, incluso que llegan a superar la fracción básica unificada. Entonces, allí ya deben hacer la declaración de impuesto a la renta. El aporte al IES, se restan todos los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o sea, el IES, y se restan o se reducen los gastos personales según la normativa, porque no cualquier gasto puede considerarse un gasto personal. Gastos personales que tengan que ver con alimentación, educación, servicio, vivienda, salud y educación. Además, también hoy en día hay el gasto de turismo, el cual el ministerio, pues, el Estado trata de motivar al turismo y que eso también sirva como un gasto deducible. Obligatoriedad de la declaración. La regla general. Obligatorio para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades. Ingresos exentos, es decir, incluso con ingresos exentos se debe realizar la declaración. Así no tenga que ver el ingreso con el giro del negocio, toca realizar la declaración. Excepciones a la declaración. Contribuyentes en el exterior. Si no tienen un representante en el Ecuador y con ingresos sujetos a retención en la fuente. Son algunas excepciones que tenemos en la declaración. Ingresos bajos, es decir, cuando la cantidad de los ingresos no exceda la fracción básica no grabada. Es decir, por ejemplo, una persona que trabaja para un empleador y que gana el sueldo básico, el sueldo anual no superaría la fracción básica, por lo que correspondería a que no debe realizar una declaración de impuesto a la renta. Plazos de presentación. Varía pues según el noveno dígito del RUC de la cédula, ¿ya? O del RUC o de la cédula. Por ejemplo, es en base al noveno dígito se establecen las fechas. Calendario de presentación. Se establece un calendario específico para cada dígito.
Y el cumplimiento es crucial presentar la declaración dentro del plazo establecido para evitar multas y para evitar sanciones. Espero que les vaya muy bien en su tarea, mis estimados estudiantes.